Bueno, banda motera querida, ya estamos en la autopista de 6 a Cañuelas. Y como siempre les digo, qué estrés, loco. Qué estrés es volver a casa así, loco. Vengo haciendo tránsito entre los autos. Ya vi un par de motos que no me gustaron nada. Me recontraficharon mal. Y ahora vuelvo en el aire porque vi que me recontraficharon mal. Y era una MT-03 que si quiere me super recontra alcanza. Así que nada, ahí vamos. ¿Qué se le va a hacer? No queda otra. No queda otra. Banda motera querida, muy pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de que me estén mirando. ¿Cómo anda la banda? Bueno, estamos arrancando un nuevo día de test de la nueva Escape 700 de Moto Morini. Y estamos yendo para Las Flores a hacer un poquito de ruta y a ver si podemos encontrar algunos caminos de tierra como para poder meter a esta hermosa moto en algún camino que realmente la desafíe un poco y ver cómo trabajan las suspensiones, los frenos, cómo trabaja el motor a bajas revoluciones y ver si realmente tiene la fuerza que dice tener. Así que sean muy bienvenidos una vez más al canal. Saben que los valoro mucho, los quiero mucho, gracias por estar siempre ahí. Y como siempre les digo, si estás mirando esto y no estás suscripto, te invito a suscribirte, que me harías un gran, pero gran favor, me ayudarías un montón a que el canal siga creciendo y que podamos seguir teniendo contenido cada vez de más calidad. Así que muchísimas gracias por estar ahí y arrancamos. Bueno, banda motera querida, primera cosa, fíjense lo que es para cargar el aire de las gomas. Es un parto. No voy a poder, no voy a poder. No voy a poder, lo voy a tener que dejar así porque la válvula de esta manguera es muy larga, así que no se va a poder. Por eso, ¿vieron cuando yo jodo que hay que poner las válvulas en L? Es por esto, ni más ni menos que por esto. Es exactamente por esto. Es muy difícil cargar el aire cuando no tiene válvula en L. Muy difícil. Muy difícil. Por eso insisto que fabricantes, póngales válvula en L. Porque cuando tiene doble disco es muy difícil cargar aire. Según el sensor, tengo la goma un poquito desinflada. Así que vamos con cuidado. Lo que sí estoy sintiendo es que no sé si será propio de esta unidad o qué, pero estoy sintiendo como un zumbido adelante. No sé si de rodamiento, la verdad que no sé. Por las dudas voy a ir atento, pero estoy sintiendo un zumbido desde que la saqué de Simpa la moto, así que no sé, la verdad que no sé. Vamos a ver cómo sigue el viaje. Banda motera querida, ¿cómo andan? Les quiero contar una característica. Voy a ir abriendo y cerrando imagen a medida que se me van presentando las distintas sensaciones y situaciones. Y una de las cosas que les quiero contar es que, como verán, estamos yendo a una velocidad alegre. Y no sé si se acuerdan en el video que hice de la Calibro, pero que acomodo un poquito la cámara ahí. Ahí va. En el video que hice de la Calibro, también por esta misma ruta, la 3, me había pasado que no me animaba a ir más rápido de 120, 130, porque la suspensión de la Calibro no me daba seguridad. No me sentía del todo seguro para poder ir a esa velocidad. Sin embargo, ahora, con esta moto, a pesar... Oh, qué gente que hay. A pesar de que la ruta está bastante despareja todavía, y a pesar de que es una moto que está pensada para poder hacer caminos de tierra y todo eso, la verdad que la moto se comporta muy, pero muy bien en situaciones de ruta fea, ruta despareja, etcétera. El paso de motos de acá es una vergüenza, ¿eh? O sea, si quieren pasamos por arriba del techo del peaje, ¿eh? Pero qué placer poder pasar así, ¿eh? Un poquito ahí, una aceleradita. Pero bueno, lo que les quería compartir es eso, es que la moto,
a velocidades entre comillas elevadas se siente muy pero muy estable, se siente que va muy firme, muy bien. Y bueno, como les dije hace un ratito, cuando cargue nafta les hago la cuenta de cuánto realmente gasté yendo a una velocidad alegre, y a la vuelta ya voy a volver más tranquilo y les voy a hacer la cuenta cuánto gasta 130 por ahí. Así que bueno, seguimos avanzando hacia las flores y espero que disfruten este hermoso paisaje de campo, que siempre es muy sanador poder encontrarse con esto y poder viajar arriba de la moto un par de horitas. Bueno, banda, otra cosa que les quiero mostrar de la moto es, por un lado, no sé si te llega a escuchar, la deficiencia que tiene en cuanto a la protección del viento. Si bien no es imposible, resulta bastante incómodo con el correr de los kilómetros, porque no es tanto el viento que te pega sobre el casco solamente, sino también el viento que pega en los hombros. En los hombros uno siente mucha presión de viento. Estaría bueno que el parabrisas no solo sea un poquito más alto, sino también un poquito más ancho. Sería ideal. Pero por otro lado, lo que les quería mostrar es el régimen de revoluciones al cual la moto va, por ejemplo, a 140, ¿ven? A 140, 130, 140 vamos a 6.000 vueltas, lo cual está más que aceptable. Y si aumentamos solo 1.000 vueltas más, es decir, la ponemos a 7.000 vueltas, ahí va, la moto ya te pone a 160 km por hora. A 7.000 vueltas no está nada mal, porque todavía te queda mucho rango de revoluciones como para poder seguir acelerando, para poder hacer un sobrepaso ligero, como para poder divertirte, porque no seamos hipócritas, y al mismo tiempo no vas matando al motor. La verdad que en ese sentido la relación de transmisión está muy bien en función del torque que tiene la moto. Bueno, banda montera querida, les quiero mostrar cómo sería hacer un sobrepaso con esta moto. Venimos en cuarta a 5.000 vueltas y la idea es no tirar en rebaje, sino tirarnos a pasar así. Igualmente viene mucho tránsito de frente, así que no vamos a arriesgar nada, vamos a tener paciencia. Mientras tanto les cuento que vengo escuchando un podcast de ficción que se llama Caso 63, está en Spotify. Se lo recomiendo mucho porque me tiene atrapado, pero atrapado mal. Me tiene atrapado, vengo comiéndome un capítulo atrás de otro, viajes en el tiempo, universos paralelos, de todo lo que a mí me gusta. Bueno, vamos. Venimos en cuarta, aceleramos, la moto sale muy bien, como un misil, sin ningún tipo de problema. La verdad que hacer sobrepasos con esta moto es un placer, es realmente un placer. Uno se siente seguro, uno siente que tiene buena potencia para poder hacerlo y que no va a tener ningún tipo de problema para poder lanzarse a pasar camiones o autos que vengan a velocidades razonables. Bueno, banda, vamos a hacer una prueba un poquito más exigente. Vamos a hacer un sobrepaso de un camión que viene a casi 80 km por hora en sexta, a ver cómo la moto empieza a remontar. Venimos a 3.500 vueltas, no viene nadie, sí viene un auto. Podía pasarlo, pero como no conozco cómo despega la moto en sexta, no vamos a arriesgar. Siempre les digo lo mismo, tengan paciencia en la ruta. Tanto y en cuanto tienen paciencia, no van a tener nunca un problema. Hay que tener paciencia, simplemente eso. Si ven que no llegan o si ven que tienen dudas con respecto a hacer un sobrepaso, no lo hacen.
Ahora sí, venimos en secta, casi 4000 vueltas y salimos a fondo. La moto empieza a remontar y pasamos tranquilamente. Qué lindo es el saludo motero, ¿eh? Qué lindo es el saludo motero, ¿eh? ¡Viva las motos, carajo! Bueno, gastamos 18.000 pesos, son casi 10 litros. Gracias, Chris. Bueno, que tengas un feliz año. Así que ahora les voy a dejar por acá abajo o por acá arriba la cuenta de cuánto es eso, cuánto gastamos, habiendo hecho casi 133 kilómetros, 132,9 específicamente, perdón. Así que bueno, banda motera querida, vamos a salir, vamos a arrancar. Una cosa que les quería comentar también es que los cubrepuños hacen muy bien su trabajo. Tienen una buena cobertura de viento. Si ustedes se fijan, son anchos. Si lo ven de frente, se ve muy bien cómo cubre todo. Y la verdad es que el viento no te molesta para nada. Para nada. Así que bueno, vamos a arrancar la vuelta a casa. Tiene pinta de que hay tránsito, así que vamos a ir tranquilos. Me voy a poner un poquito mi novela favorita, como les decía hace un rato, Caso 63, que está muy buena. Así que nos vemos en unos minutos cuando vuelva a abrir imagen. Bueno, banda motera querida, ¿vamos a casa? ¿Vamos? Vamos a casa. Tenemos el sol a nuestras espaldas. Estamos saliendo de las Flores. Hace una temperatura ideal para andar en moto. Sé que les estoy debiendo un top speed y les estoy debiendo una linda aceleradita. Así que en donde tengamos un poquito de lugar, vamos a hacer una probita. Por ahora los dejo con unas breves imágenes de la ruta. Saludito motero. Bueno, hablo de nueva imagen para contarles algunas cosas más de la moto. En este caso hoy seguramente no nos agarre noche, lamentablemente. A mí me gusta viajar de noche, además me gusta probar las luces de noche, pero seguramente no nos agarre. ¿Por qué? Porque no traje el visor oscuro y la verdad es que no tenía ganas, como el otro día con el CRT, de luchar contra la oscuridad y contra la falta de visibilidad por no traer el visor. Así que hoy estoy moviendo un poquito más temprano, no son las 6, son las 6 menos 5. Así que calculo que más o menos a las 8 menos cuarto, por ahí estar en casa. Sensaciones de la moto. Bueno, a ver, no es una moto que sea vibrosa a 140, 150 km por hora. Pero cuando vas a 130, esperen que la pongo ahí, que parezca mentira, a 5.500 vueltas, por ahí 5.000 vueltas, sí se siente un poquito de vibración, tanto en el manillar como en los pedalines. Después, a medida que uno va acelerando, se va centrifugando un poco la moto, se van centrifugando un poco las llantas. Miren las cosas que están haciendo adelante. Cómo le gusta a la gente mandarse a pasar sin mirar, sin poder mirar lo que viene adelante. Qué ganas de arriesgarse. Tengan paciencia, gente, cuando van en la moto. Tengan paciencia. Les decía, a 100 km por hora, a 5.000 vueltas, porque podemos ir así a 100 km por hora a distintos regímenes, pero a las 5.000 vueltas de régimen se siente una vibración abajo de la cola, entre las piernas abajo de la cola. Es como que a medida que vamos transitando el rango de revoluciones de la moto,
las vibraciones van pasando de un lado al otro y ya a partir de las 6500 hasta 7000 en adelante la moto entra en una resonancia que hace, miren, en cuarta ponemos un rebaje y despegamos, y en cuarta ya estábamos a 160 km por hora. La moto empuja, y empuja de verdad, de arriba. Es una moto que empuja, que le gusta empujar, Ahí vamos en quinta y ahí ya estamos a 175 km por hora y corto porque hay mucho tránsito y no vale la pena. Yo creo que por las condiciones de viento que hay, que tengo el viento desde más o menos atrás a la derecha, o sea, así, que ayuda mucho a que la moto no vaya luchando contra el viento. Con estas condiciones de viento la moto se tiene que poner a 190 sin ningún tipo de duda, ahora tenemos el viento de cola, por lo tanto la moto va mucho menos forzada y seguramente el consumo sea bastante mejor que tuvimos al aire. Con respecto a la imagen que devuelven los espejos, si ustedes se fijan, venimos a 140 km por hora, que es una velocidad que la mayoría de ustedes puede alcanzar en un viaje, se puede crucerear. Si ustedes se fijan en la imagen, no se llega a ver, ahí otorgan una imagen muy clara, muy clara. No digo que se puede identificar el auto o la marca del auto que viene atrás, pero se ve muy bien para atrás, ya que en algunas motos uno quiere mirar para atrás y el espejo vibra tanto que lo único que ve es un bulto y a la distancia en la que está, pero no llega a identificar bien qué auto es ni ninguna cosa por el estilo. En este caso se ve una imagen bastante clara. Me ha pasado una MT450 y vamos a despegar otro poquito a ver cómo reacciona la moto. Venimos en sexta, pasamos 175, 180. Vale destacar que la moto va súper firme, súper plantada, no siento shimeo por lo menos por ahora. 185, 183 y hasta ahí llega, hasta ahí llega. 185 km por hora de top speed de tablero. Creo que está bastante bien, pero en 700 está bastante bien, porque aparte no es tanto el top speed, sino cuánto tarda en llegar a ese top speed, y como ustedes vieron, llegamos muy rápido. Es una potencia más que suficiente como para poder viajar tranquilos y para poder disfrutar de nuestra máquina. Vuelvo a insistir en el tema de parabrisas. Si piensan comprar esta moto, ya metan dentro del presupuesto de la compra del moto un parabrisas un poquito más grande, porque, por ejemplo, les cuento, vieron que cuando uno va atrás de un auto, como por ejemplo esto, atrás de un camión, atrás de un micro, se genera la turbulencia, es decir, el camión o el vehículo de adelante parte el aire y atrás el aire se vuelve a juntar y hace una turbulencia tipo remolino. Bueno, como no tenemos los hombros bien cubiertos acá y acá, esa turbulencia te termina pegando en los hombros. ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces es como que terminás bailando una salsa bien chévere con los hombros y la turbulencia que se te mueve todo el cuerpo, lo cual ese movimiento se termina trasladando a lo que es el manillar. Tengan en cuenta que venimos con Pirelli Scorpion Rally, que no son cubiertos para ir rápido en la ruta, no tenemos un parche de contacto perfecto, por tanto, arriba de los 175 km por hora, a ver, vamos a doblar acá, bien doblado ahí, sacando cuerpito, ahí está. ¿Por qué invadir el carril de adelante? ¿Qué necesidad de invadir el carril de adelante? Doble derecho, maestro, si no cuesta nada. Ahí va. Por tanto, a partir de 175 km por hora más o menos, la moto tiene como una cierta tendencia
a shimear un poquito, a perder parte de contacto con la ruta. Por lo tanto, no recomiendo ir en rutas desparejas a esa velocidad, porque realmente me parece que se les puede presentar una situación de shimmy inesperada y bastante desagradable. Yo creo que hasta 165 km por hora pueden andar muy bien, pueden andar de forma segura. Ya ahí es la barrera hacia arriba en la cual tienen que tener cuidado y tienen que estar atentos a que no haya ninguna cosa despareja en la ruta para que la moto pierda adherencia en el tren delantero y comience a shimear. Vamos a hacer un sobrepaso. Vamos a hacer un sobrepaso en tercera. La moto en cuarta es un misil, increíble, en cuarta es un misil la moto. La moto en cuarta entrega toda, pero toda su potencia con un brío que realmente me sorprende. En cuarta llega a la red line, a la zona roja, a 170, 175 km por hora casi. La verdad, un montón. Un montón. Y mirá, ahora, con el viento a favor, venimos a 6.500, 6.700 vueltas a 155 km por hora de tablero, repito, de tablero. Lamentablemente no tengo GPS en la moto, por lo tanto no les puedo decir cuál es el error del velocímetro, pero bueno, debe andar unos 10 kilómetros como mínimo, como el general de las motos. No creo que sea tan exagerado como el de Benelli, que tiene casi unos 20 km por hora a 165, 170, pero debe andar por ahí arriba también. Así que bueno, gente, vamos a seguir andando un ratito más. Y cuando estemos llegando a la zona de Cañuelas, les empiezo a dar algunas apreciaciones más puntuales de las cosas a favor y en contra de esta moto Molini Escape 700. Bueno, banda motera querida, ustedes saben que acabo de ver un... Esperen que tengo que buscar la música, no escucho nada. Vamos a apagar un ratito. Ahí va. Acabo de ver un caminito de tierra que me llamó mucho la atención y que me da la sensación que es muy probable que saque a la laguna de Monte, pero obviamente vamos a decir vamos a poner la balisita, vamos a apagar un poquito la música y también el GPS porque me está volviendo loco. Espérenme un cachito. Por acá, a ver. Bombitas ya nos van disparando, tuki. Miramos la segunda y nos paramos. Vengo con las ruedas bastante infladas, pero también me la puse para ver un cuidado, ¿no? Ya les cuento que la moto permite bien agarradito, ¿verdad? Un poco la huella, no puede tirar el piso. Parece que está fácil, pero hay mucha piedra suelta, vamos a levantar película también. Ahí va. No hay mucha piedra suelta, Y vamos a seguir un poquito por acá. A ver, posición, coditos afuera. Ya lo he hecho muchas veces, ahí va. Primera cosa que les digo, se sienta mucho. No te voy a bajar las ruedas porque vienen las ruedas todas, se lleva la moto para todos. Posición, ya les digo que el caballete golpea en cualquier pozo mucho. ¿Cómo me da problema de rueda detrás? La
muy inflada la rueda de atrás, hay que bajarle un poco. Se ve que recién cuando lo inflé me quedó muy inflado. La moto se siente que en cuanto se funciona muy bien, ¿verdad? Los pesos se agarra muy bien, la posición de manejo también está muy bien. Ahora que por ahora es muy cómodo. Ahí está. ¿Saben que sí? ¿Saben que sí? Allá para la Laguna de Monte. Quiero que ya desarmé un matecito. Si no una matecita para arriba, no. Soy vicioso de mate. Todo por eso. Después me quiero que tenga así de eso. ¿Verdad? ¿Qué otra sensación les puedo dar? Que me puedo agarrar bien del tanque. Cómo llama la atención esta moto, increíble, cómo llama la atención esta moto, tenerme en la transmisión. Toda la gente que pasa, la negra, toda la gente que pasa le llama la atención. Dígame, paraditos, para la laguna. Qué loco, tantas veces que voy pensando en la Laguna de Monte, tantas veces le he dicho a mi cuerpo, che, vamos a la Laguna de Monte, que no se veía de borracho por ver. Acá está. Es grande, es grande, estos cositos. ¿Verdad? La verdad es que no cansa para nada ir parado en esta moto. Se puede ir parado muy tranquilo, muy cómodo, porque como les dije, al tener el manillar ancho y al tener el tanque estrecho, uno puede ir bastante bien tirado hacia adelante y disfrutando de la posición de ir parado. Che, me re gustó. Che, qué grande que es. Vamos para ahí un poquito más. Está relleno encima, está bastante alta. Qué lindo. Qué lindo. Vamos a abrir un poquito el visor. Así como podemos abrir el visor. Muy bueno. Qué lindo tener algo así un poquito más cerca de casa. Claro, este camino le debe pegar toda la vuelta de la Laguna de Monte. Ah, buena remera. No sé si se llegó a ver, pero era una remera. No, mejor no. ¿Viste? Después les cuento. Bueno, fue bastante cortita el caminito de tierra, pero seguimos parados, como para seguir mostrándoles cómo está sintiendo parado y lo que es la Laguna de Monte y la posición de manejo que tenemos acá. Acá nos vamos alejando un poquito del agua, vamos bordeando el agua. Otra cosa que les quiero decir que es fundamental de esta moto, pero fundamental, es lo dócil que es la apertura del gas cuando vas parado. La verdad que ¿por qué tan rápido este camino? La apertura del gas cuando vas parado es súper dócil, súper suave, no te hace ir a los tirones, no tienes que ir embriagando y desembriagando para poder ir de manera suave. Qué lindo pastito. ¿Será un campo de equitación esto? ¿Qué será? Muy lindo. Qué lindo pasto para agarrarlo con los tapones de aluminio de fútbol. ¿Ven? No sé si se llegó a escuchar, pero ahí se escuchó en el pozo cómo rebota el caballete de la moto. Lo cual, ustedes van a decir que no, boludo, lo voy a decir, pero es muy loco porque el resorte que tiene la patita de cabra es súper duro y el resorte que tiene el caballete es re blandito, por lo cual lleva a pensar, dicen las malas lenguas, que se equivocaron en el orden de resortes, o sea que el resorte que tiene en la patita iba en el caballete y que el resorte que tiene en el caballete iba en la patita. Yo sé que tal vez te parece una boludez lo que estoy diciendo, pero espérenme, ahí va. Pero tiene mucha lógica lo que digo, tiene mucha lógica, porque el resorte de la patita es por demás duro, de hecho está puesta a bajar, y el resorte del caballete es por demás blando, de hecho si uno lo baja queda abajo y no se retrotrae otra vez hacia arriba. Entonces por eso les digo que hasta uno sospecharía que los intercambiaron y lo pusieron al revés. Che, qué lindo, qué lindo esto, qué lindo la Laguna de Monte. Dentro de todo está cerca de casa. Le voy a decir a mis chicas de venir un fin de semana con el autito, o mismo en la semana, si tenemos la oportunidad.
si el laburo lo permite, porque vale la pena. Aparte se ve un ambiente familiar, se ve un ambiente tranquilo, se ve un ambiente en el que se puede disfrutar, así que me encanta, la verdad que me encanta. Y también me gusta mucho, miren este loco donde está pescando, si hay ganas de pescar se pesca muy al lado, miren qué loco todo las plantitas flotando, no sé qué será eso, manglar, me sale decir manglar pero no debe ser manglar. ¿Qué loco están todos pescando acá? Se ve que acá debe haber algún pique especial, no debe ser manglar pero tiene pinta de algo así. Si ustedes saben lo que es, déjenme en los comentarios. Y es impresionante lo que mira la gente de la moto, qué loco, es impresionante. Si vos querés llamar la atención, y si nos metemos por ese camino es un montón, ¿no? Directamente no es un camino. Si realmente querés llamar la atención, esta es la moto para vos. Si querés llamar la atención, esta es la moto para vos. Y insisto que me llama la atención también lo fácil que es ir parado. Esperen que voy a pasar la camioneta, más que nada porque me está ensuciando mucho el paisaje. Les quiero brindar una toma un poquito más limpia de este lugar. Bueno, banda motera querida, les hago unas tomitas del Escape, una vueltita 360 para que la puedan ver. Hubo batalla acá, hubo batallita, alguien estuvo yendo rápido, qué cosa bárbara, cómo son, no les puedo dar ninguna moto que ya al toque salen, la fondean y le dan como robada, qué cosa bárbara, como tiene que ser, Bueno, espero que les esté gustando estos pequeños datos que les voy tirando de la Escape. La verdad que es una moto muy fachera, muy fachera. Es una moto muy fachera, una moto que llama mucho la atención. Una moto que gusta mucho y que en todo este tiempo que estuve viajando la gente no para de darse vuelta y es algo que realmente me sorprende un montón. Así que vamos a seguir viaje. Les sigo mostrando un poquito así, un poquito la laguna de Monte, que está hermoso. Si no la conocen, vengan, que realmente está bien cuidado, está el pasto cortado, hay buen ambiente, no se nota que haya inseguridad ni ninguna cosa extraña, así que vengan a disfrutar, vengan a pasarla bien y disfruten, gente, disfruten de la moto. Bueno, banda motera querida, se me está yendo la luz y no tengo el visor transparente, pero no los quiero dejar sin probar lo siguiente. Estoy cambiando a modo de conducción fuera de ruta para que puedan ver el tablero. Ahí va, lo vamos a dejar ahí porque lo que quiero probar es ver si realmente cuando uno pasa a modo fuera de ruta el ABS se desactiva. Yo no estoy viendo que acá se desactive. De hecho, si nos metemos en los ajustes, espérame, ahí está, vamos a meterlos una vez más en los ajustes, configuración, información, conexión, tablero, sistema. O sea, acá no está, en esta parte no está, por lo cual no estoy viendo que acá se pueda desconectar. Y en lo que es esta parte de modo fuera de ruta no estaría viéndolo tampoco. Pero bueno, vamos a mandarnos y vamos a pegar una buena frenada a ver qué pasa si de esta manera podemos hacer que la moto frene sin ABS. A ver, vamos a anotarnos por acá. Vamos despacio porque es un camino que no conozco. Qué lindo anda la moto igual, La moto anda bien. Ojo que acá está feísimo. Ahí va. Ahí va. Patina porque hay mucha arena. Ahí vamos. Bien, se agarra bien. Guarda que acá está roto también. Bien, este es un camino roto, Así que acá no hay tutía, está arenoso. Vamos haciendo bien. Coditos para afuera para poder aguantar. Tengo un bichito en el ojo. Vamos a salir, bichito, ahí va. Ojo acá con la arena. Muy bien. Ojo acá. Acá está feo. Lo que no sé es a dónde me saca este coso. Creo que por este camino salgo de la ruta porque allá veo que pasan autos. Este camino, como verán, hace mucho que no se usa porque no tiene mucha huella y el pasto de adelante, perdón, el pasto del medio. Ojo con la arena acá. A la huella, ¿cómo se movió ahí? Ojo acá, todo eso. Patina. Esa, saca la colita, Ojo
acá que hay mucha arena. Ahí va. A ver si lo podemos sacar un poquito para el pasto. La sacamos nomás. Vamos por acá. Muy bien. Y déjame una cosa que quiero ver. No, el ABS no está desactivado en el modo fuera de ruta. Por lo tanto, honestamente, no estoy pudiendo encontrar cómo se desactiva el modo del ABS. No lo estoy pudiendo encontrar. Acá estamos yendo un poquito por el pasto, porque por el medio hay mucha arena. Por acá, posición, patitas para adentro, patitas afuera. Ahí va. Ahí va. Upa, se mueve la moto, se mueve rico la moto, Posta que, acá es donde uno toma conciencia. Tengo muy infladas las cubiertas para la pista y acá en el asfalto se complica. Acá es donde uno realmente se da cuenta lo que es correr en el Dakar, ¿no? Porque uno haciendo un caminito de tuki, buen pozo, la moto se comporta bien. Porque uno haciendo un caminito de 1 kilómetro nomás ya se cansa. Está bien, soy un gordo lechón, eso lo sabemos todos. Y bajito, como me ponen siempre, esa me duele. Y sin embargo en el Dakar hacen kilómetros y kilómetros por la arena, por todo lo roto. La verdad que es increíble. A ver acá. Vamos a ponernos acá. Mierda, qué tránsito que hay. Bueno, gente, no sé si llegan a escucharlo, pero desde que saqué la moto, que tiene un zumbido que para mí es un rodamiento, si no, no puede ser. A ver si escucha ahí. Escuchan, ¿se siente? Miren, espera que en bravo. ¿Escuchan? Miren. No sé si se llega a escuchar. Va. ¿Escuchan? No es el viento eso, Eso es un rodamiento o algo raro, no sé qué es. Pero últimamente lo empezó a hacer cada vez más fuerte. Y si bien no siento vibraciones ni cosas raras, cada tanto siento como un desbalanceo extraño. Y no me termina de generar confianza, no sé cómo explicarlo. No digo que la Escape en general sea mala, pero esta unidad tiene esto desde que la saqué de Simpa, que intenté ignorarlo y es raro, la verdad que es raro. Pero bueno, yo estoy convencido de que me va a dejar llegar a casa tranquilo y que no debe ser nada que no se solucione con un servicio. Pero se las quería compartir porque tal vez en una de esas es normal de la Escape, y si es normal de la Escape, déjenmelo en los comentarios. Coméntenme si en sus Escape 700 649 ustedes sienten este zumbido que pareciera venir de adelante, pero no sé si es de adelante o de atrás. ¿Lo escuchan? Ahí va. Ahí se escucha clarito. Miren. ¿Ven? Ahí se escucha clarito. Veremos qué es. Bueno, banda motera querida, ya estamos en la autopista de 6 a Cañuelas. Y como siempre les digo, qué estrés, loco. Qué estrés es volver a casa así, loco. Vengo haciendo tránsito entre los autos. Ya vi un par de motos que no me gustaron nada. Me recontraficharon mal. Y ahora vuelvo en el aire porque vi que me recontraficharon mal. Y era una MT-03 que si quiere me super recontra alcanza. Así que nada, ahí vamos. ¿Qué se le va a hacer? No queda otra. No queda otra. Si voy atrás de los autos, me regalo solo. Y la verdad es que no me gusta nada de la acción. Me pone nervioso, me tensa todo lo que me relajé durante el viaje.
los termino perdiendo por esta maldita inseguridad que te hace poner los pelos de punta, que te hace por ahora no los veo atrás. Eran un Tornado y una MT-03. Así que bueno, espero que no haya sido nada y que sea todo persecuta mía. Seguramente era persecuta mía, seguramente. Pero bueno, no me voy a regalar tampoco. No me voy a regalar. Y bueno, banda motera querida, ya estamos llegando a casa una vez más. Después de un viaje súper estresante. Motos y caras raras, mucho tránsito, todo parado a cero, teniendo que ir por la banquina, esquivando autos. Muy estresante. Así que bueno, ya estamos llegando a casa. Vamos a cerrar este video. Como siempre les digo, les agradezco a todos mucho por estar ahí del otro lado. Les agradezco realmente por todo el apoyo que le da al canal. Y como siempre les digo, si les gusta lo que hago, si les gustan los videos que les traigo y les comparto, les pido que se suscriban. Realmente me ayudarían un montón a que YouTube me recomiende más y que muestre más mis videos, porque realmente el algoritmo se fija mucho en eso. Así que les mando un gran abrazo y les deseo que tengan una hermosa semana.